misma, Néstor, que no se compensa con la reducción de la tasa, porque la reducción de la tasa para esas empresas es muy pequeña, es de apenas un punto. Entonces, ahí hay ahora Aurelio estaba diciendo que esta es una reforma tributaria regresiva, pues ahí le anoto otro punto que la hace todavía más regresiva. Bueno, opiniones sobre la Néstor, reforma tributaria. toda La cuenta reforma... Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C, para quien quiera opinar sobre este ministro de Hacienda, sobre la tributaria, sobre lo que viene en economía para el año entrante. Álvaro, señor. Toda reforma, pues obviamente es dolorosa, pero hay que aceptar que esta trata de no afectar mucho a los sectores más populares. ¿Que por qué se hace? Fíjese que en una entrevista anterior con la presidenta de Sura, ella decía que la crisis de la salud es tremenda y que solo se solucionaría o empezaría a solucionar si el gobierno aumentara la UPC en 19%. Yo no sé cuánto valga eso, pero eso debe estar por encima de los 5 billones de pesos. O sea que las necesidades, las demandas de gasto fiscal son muy grandes. Ha habido una caída de los ingresos tributarios que pues es indudable, a pesar de que el crecimiento de este año es más o menos aceptable comparado con el mundo. En un ranking que saca The Economist hoy, Colombia dentro de la OCDE pues tiene unos indicadores que la ponen de sexta. Entonces pues es muy duro, pero hay que reconocer una cosa positiva: baja los impuestos de las empresas progresivamente, pero las baja, que eso es un camino a la solución del problema tributario. El otro problema tributario grande es ampliar la base, pero pues pedirle a un gobierno de izquierda en una crisis después de la pandemia que aumente la base tributaria, eso es muy difícil. A propósito de noticias económicas, pero eso no hay que botarle corriente. Se está conociendo la cifra de inflación en Estados Unidos, 2.7. Ya vamos a ampliar desde Washington, 902. ¿Qué me dice Héctor? Digo, Néstor, que a eso no hay que a esto no hay que botarle corriente, digo, porque la verdad es que esa reforma pues no va a pasar, no se va a aprobar en el Congreso, no va a haber IVA para las importaciones de menos de $200, nada de eso que están ustedes hablando va a pasar. Acabamos de perder media hora. Oyentes, totalmente, claro. Yo aquí calculando mis trámites notariales. En la deliberación pública siempre es interesante porque, entre otras cosas, los temas algún día tocará tocarlos. Por ejemplo, ese de los $200, pues yo ayer, por ejemplo, hice una compra, yo que soy una persona de clase media, ayer hice una compra para un regalo que alguien me pidió, el regalo vale $100 y lo vendían en la Panamericana y en otras partes, y pues en Amazon lo encontré 25% más barato, y lo pedí, sí, y eso pues no va a pagar impuesto mire, Héctor, y tal. Sobre eso entonces yo no sé si eso que usted puede ver en las redes sociales de una señora que se llama Alba algo, bueno, no voy a situar su apellido. Sí. Don Néstor, yo soy empleada de servicio y compro en Temu y no soy ni clase alta ni media. Esta reforma pero digo, si es de clase media, digo, pero yo no sé si realmente es justo lo que yo hice. Del servicio no es de clase media en Colombia. Lo que yo hice. No, pero para seguir con mi ejemplo, para seguir con mi ejemplo, Víctor, y no en el extranjero, ¿no? Para ir a una discusión más profunda. Exacto, por eso viene la discusión pero digamos, la actuación que yo hice es totalmente legal y la hace cualquier persona. Como consumidor, ¿qué le importa más? Lo más barato. Claro. Lo más barato. Claro, pues depende de qué tanto le importe a usted la solidaridad. Si a usted no le importa, pues le importa más el bolsillo ajeno. Pero el bolsillo propio. Nuestro bolsillo, Héctor. Ese no es un cuento de la solidaridad, ese es un cuento, pues primero es un principio ético, pero incluso es un deber constitucional. Esto tiene nombre propio. ¿Quién ha sido el gran vocero para que pase lo que esté pasando? ¿Sabe quién, para su sorpresa? Y usted seguramente tiene la misma información. Un señor de los hiper mega ricos de Medellín que está detrás de las importaciones grandes que hay en Colombia, a quien se le ha caído el negocio por cuenta de Temu y de Ali y de Amazon. Desde hace años, en la reforma tributaria de Duque, el doctor Manuel Santiago Mejía fue el que hizo ponerle IVA a las compras de $200. Claro, yo iba a comprar ese hiper mega rico al que usted se refiere, estaba compitiendo conmigo, digamos, por eso, y él tiene derecho a defender su bolsillo, y yo no, yo tengo que ser solidario con él.
o el señor de Catronics. No, la pregunta es si la persona, todo el de la mismo. Panamericana y Catronics no es lo mismo, pero Catronics y las demás es sí. justo, es justo que si alguien toma la decisión de hacer la compra que yo hice, que es de $100, 400,000, pues vale el regalo, es justo que si alguien toma la decisión de comprar ese bien en la Panamericana o en Catronics pague 19% y yo en cambio no lo pague, pues esa es una discusión que hay que dar. No, a mí no me parece tan claro que sea justo que unos paguen y otros no paguen, pero digamos, yo a esto no quiero meterme en la trampa de meternos como en los juegos de azar, que por lo menos por lo menos por ahora es totalmente inviable políticamente. Pero lo que sí quiero además decirlo, Néstor, déjeme una frasecita, es que pues cualquier debate, aún si pasara, es desproporcionado. La reforma tributaria prevé recoger como 5 billones de pesos de impuestos adicionales a los que ya pagamos. ¿Sabe usted cuánto eso es el porcentaje del presupuesto general de la nación? Menos del 1%. Esto es una reformita chiquitica que tiene todos los inconvenientes que ustedes han dicho, pero que aún si pasa, el efecto es prácticamente mínimo. Claro, Héctor, pero hubieran dicho eso en la reforma Carrasquilla, nos hubiéramos evitado la revuelta que hubo. En ese momento las cuentas eran otras, me da la impresión, la calculadora era otra. Néstor, 907. Yo sí quisiera decirle que la entrevista con el señor ministro de Hacienda me pareció que refleja a una persona ecuánime y seria. La verdad quedé con muy buena impresión por la forma como explicó los temas, pero sí creo definitivamente que le tocó bailar con la más fea, porque es que es una reforma que nace muerta, no solamente por el ambiente político, sino por el tema adicional de que las empresas en Colombia están yendo a invertir afuera precisamente porque se sienten ahogadas. Ayer salió un informe de la OCDE y del Banco de la República sobre balanza de pagos que dice que la inversión de empresas colombianas en el extranjero se triplicó. ¿Por qué se están yendo las empresas a invertir afuera? Pues porque se sienten ahogadas y asfixiadas, y eso lo siente el Congreso también. Néstor, por lo cual creo que esa reforma tributaria, por insignificante que la considere Héctor, y todas las características que hemos hablado acá, está completamente muerta. Pero es que mire, mañana Néstor, muy posiblemente a esta hora ya sabemos si se salvó milagrosamente o si se hundió la reforma tributaria, que ya la verdad es que hace rato le están dando Néstor, los santos óleos. Tiene dos líos políticos hoy, porque el orden del día en el Senado por ley hoy lo da la oposición. Primero habrá plenaria antes de comisiones económicas y eso puede postergar el debate. Y segundo, porque según las cuentas y los compromisos de anoche, 10 de los 16 congresistas, senadores de la Comisión Tercera del Senado, votarían en contra de la iniciativa. No se olvide que los santos óleos se ponen o para que se muera o para que sane. Entonces, cuidado, ¿ah? Mire, yo le doy los nombres. No es el sentido de los santos óleos. Agoniza en cualquier caso. Sus cuentas, Ricardo, dan 10-6. 10-6 en contra de la tributaria. Si es a favor de un se cae en una comisión, en contra. Mire, se muere. Ayer no hubo ni quórum. Le doy el listado, mire. Los 3 votos liberales que votarían en contra de la reforma tributaria son Mauricio Gómez, que ya lo hizo públicamente, Juan Pablo Gallo y Karime Espinosa. En duda, Juan Diego Echavarría, que podría votar a favor del gobierno. En el Partido Conservador, Efraín Cepeda, presidente del Senado, que ya dijo abiertamente que vota en contra, 4. y Liliana Vitar. 5. De Cambio Radical votan en contra hasta esta hora Carlos Julio González Villa y Antonio Sabaraín. 7. Vota en contra Miguel Uribe del Centro Democrático. 8. Vota en contra Juan Carlos Garcés del Partido de la U. 9. Vota en contra, y este me sorprende, Jairo Castellanos de En Marcha. Sí, ahí están los 10 votos. Ahí están los 10 votos. Y 6 a favor. Sí, que son los del Pacto Histórico, de Comunes y de la Alianza Verde. Es que, un ¿qué voto tal también. que de estos que 10, se repita? No creo que ninguno se vaya a voltear. Eso ya está más o menos cantado. Señor Andrés. O 1 o 2, Néstor, pero no es suficiente para salvarla. Y mire qué tal que se repita lo que pasó con el presupuesto, que se caiga en una comisión es suficiente para que se hunda ¿Es que eso es lo que va a pasar? Completamente. Claro, y es que mire, es verdad lo que dice Héctor, esta reforma recauda muy poco dinero como proporción del
presupuesto nacional, pero el hecho de que una reforma tan pequeña tenga todo el país con los pelos de punta, lo que me da a mí entender, Néstor, es que esto ya llegó al límite. Es decir, yo sí creo que el país, la economía formal, la sociedad en Colombia ya no aguanta más tributación. O sea, le pueden meter todas las carretas que quieran sobre la solidaridad y todo eso. Yo estoy de acuerdo en el nivel ético con todo eso, pero las cosas tienen un límite material. Y en la medida en que aquí el gobierno siga gastando y aumentando más el gasto de funcionamiento, ni siquiera de solidaridad social, de funcionamiento, y pidiéndole a la economía que tribute más y más y más, y a la gente que tribute más y más y más, para sostener esos aumentos inusitados en gasto de funcionamiento, va a llegar un momento en que toca decirle que no, y ojalá ese momento sea este de ahora. Es que el análisis que hace Héctor es totalmente equivocado, de que como es muy poquita no importa. No, los efectos son acumulativos. El mejor ejemplo es el del precio de la gasolina. Vamos en 16.000, o el del diésel, si lo quiere más sencillo. Vamos en 10.000 y pico y le sumas 100 y pico más. No podemos decir, no, es que este efecto parcial, no, es una sumatoria. Es que el problema no es que sea muy poquito, es que ese poquito se acumula a lo que viene subiendo. Entonces, hacer el análisis de esa manera, como tampoco es el análisis de Álvaro. Como tampoco es el análisis de Álvaro, que dice no afecta mucho a la clase media y a los ingresos. ¿Cómo que no le afecta mucho? Si entre compras, IVA, carbono, etcétera, timbre, recoge 2 billones y largos de 9,8, los pobres y las clases medias de Colombia están poniendo el 25% de la reforma. O si me quiere más sencillo, la mitad de todo lo de impuestos, porque la otra mitad es endeudamiento, que también los pobres y las clases medias lo van a tener que pagar tarde o temprano vía impuestos, porque esos impuestos, esa deuda no se contrae para no pagarla, se contrae para pagarla. Reconozco las buenas maneras del ministro Guevara, que es una de las leyes de los ministros, pero no nos va a meter con buenas maneras semejantes perpetuo tributario. Estás escuchando Blue Radio, en una época que nos emociona. Así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. El camino de la EPS Sura parece llevar a una intervención del gobierno sobre esta EPS que tiene 5.3 millones de afiliados en todo el país. Esto después de que la Superintendencia de Salud negara el desmonte programado. En la práctica, la posibilidad de que la EPS se saliera del sistema, y las cifras siguen siendo preocupantes. Esta mañana, la doctora Juana Llano Cadavid, la presidenta de Suramericana, que es el socio mayoritario de la EPS, insiste, como ya lo había dicho desde el 28 de mayo pasado, que la plata para operar hace rato se agotó y que hoy el gobierno a esta EPS, solo a Sura, le debe 414 mil millones de pesos de esos giros de presupuestos máximos. Y entonces, sin la plata, ¿cómo van a seguir trabajando? ¿Cómo van a seguir atendiendo a los pacientes? ¿Cómo van a cumplir el indicador financiero que exige la Superintendencia Nacional de Salud? Es que este parece un círculo en el que definitivamente no hay salida. La EPS necesita la plata para cumplir los indicadores que exige la Superintendencia, pero la plata no la gira el gobierno, que es el mismo que maneja y toma las decisiones en la Superintendencia Nacional de Salud. El problema es que con estas cifras, con la plata que le deben a la EPS Sura, se siguen incumpliendo indicadores que vigila la Superintendencia y que son criterios por los que en momentos anteriores ya un superintendente ha decidido intervenir otras EPS. Está anunciando la Superintendencia de Sociedades esta mañana que somete al máximo grado de control a la sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos. Pues ahora se da esta actuación en medio de lo que ha sido además el conocimiento de que estaría... Cifra de inflación esta mañana en Estados Unidos que acaba de ser revelada en Washington. Juan Camilo. Néstor, en línea con las expectativas, 2.7% para el mes de noviembre, pero es una cifra de inflación de año a año, es decir, en los últimos 12 meses la inflación fue el del 2.7%, un incremento leve frente al 2.6% que se había presentado en el mes de octubre y catapultada fundamentalmente por ejemplo, los servicios de transporte que tuvieron un incremento del 7.1%, seguidos de los servicios del pago de servicios, 4.6%. Luego ya vemos los alimentos que tuvieron un incremento del 2.4% durante los últimos meses y la cifra de inflación de mes a mes
frente a, con respecto a octubre a noviembre, fue del 0.3%, una cifra de inflación que es la última de este año, del 2024, y que también es la última que se presenta, o al menos se presenta una semana antes de lo que será la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos, que tendrá su última reunión del año, en la que se espera que reduzca las tasas de interés, Néstor. Juan Camilo, gracias. Nosotros aquí en Colombia, en reforma tributaria para subir en impuestos. En Argentina anuncia una reducción de 90% de los impuestos el presidente Javier Milei, que cumplió un año de gobierno y que en su discurso de ayer habló de motosierra profunda. No es la motosierra nosotros la de nuestra historia, que es trágica. Motosierra para un argentino padre, o Milei bautizó motosierra la manera de representar gráficamente. Casi que podar. Y él lo hizo en campaña. ¿Usted recuerda la manifestación en la que salió con una motosierra? Es el adelgazamiento de la nómina del tamaño del Estado. Es importante explicar el contexto, porque para los colombianos es un símbolo de la peor barbarie cometida en la historia de nuestro país. No es Milei el que dice el presidente Petro, nazi argentino, el hombre de la extrema derecha, con motosierra de los paramilitares. No, es con motosierra achicando el tamaño del Pero Estado. Néstor, es una reacción a todo. Mire, en la época de los Kirchner se amplió el Estado y se amplió y se amplió. Entonces él lo que dice, lo voy a recortar al máximo. Uno no sabe realmente qué pensar frente a eso. Padre, suele haber un término medio en todas partes. Las medidas de Milei están dirigidas a la reactivación económica. No es solo la reducción de impuestos, sino también en la práctica, la dolarización. El libre mercado. Podrán pagar en la esquina, en el kiosco de la esquina, con dólares o con euros o con la moneda que quieran o con el peso argentino. Medidas que van desde el dólar, el salario mínimo, los impuestos y el transporte. Desde Buenos Aires a esta hora, Daniel Langenecker. Néstor, buenos días. Este martes, el presidente de Argentina, Javier Milei, brindó su primer discurso a la cadena nacional para conmemorar su primer año de gestión, acompañado por su gabinete y su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Agradeció a los argentinos por la paciencia frente a momentos difíciles, asegurando que los sacrificios comienzan a dar frutos sin dejar atrás la crítica al gobierno pasado por los estragos que, según Milei, sigue reparando. Entre los principales anuncios con los que Milei sorprendió a los argentinos fue la reforma impositiva, con la que prometió reducir en un 90% los impuestos nacionales para 2025, devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI. También el aumento a las inversiones, y habrá verdadera competencia impositiva, la libre competencia de monedas con las que los argentinos podrán realizar transacciones en dólares, euros, pesos u otras monedas. Que es la reducción de la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos explícitos que vamos a encarar el año próximo. De hecho, mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, asegurando que Argentina buscará un acuerdo que debió firmarse hace 19 años, lo que permitirá ampliar las oportunidades del comercio exterior. También anunció reformas en seguridad y, quizá el punto de mayor controversia, un plan nuclear con el que Argentina desarrollará nuevos reactores y explorará tecnologías de reactores pequeños o modulares para impulsar la capacidad energética y tecnológica. En cuanto a los avances económicos, Milei aseguró que la inflación pasó del 17.000% a 1,2% anual en octubre, destacando el ajuste más grande de historia y un superávit fiscal sostenido. También dijo que continuará la llamada motosierra profunda, eliminando organismos y funciones estatales innecesarias. Este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Finalmente, Néstor, Milei cerró su discurso con optimismo
y una clara visión hacia el futuro. Este fue un informe de Daniel Langenecker desde Buenos Aires, Argentina, para Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. El capítulo oscuro del conflicto en Colombia este año deja 41.223 niños y adolescentes como víctimas. Ese es el saldo, aunque no haya terminado el año. El delito más recurrente es el de reclutamiento forzado, porque según Coalico, que documentó los casos de 187 niños que fueron arrancados de sus hogares para llevarlo a la guerra, es el delito más denunciado en el caso de nuestro país. 45 de esos 187 casos de reclutamiento ocurrieron en el departamento del Cauca, que es el departamento más golpeado por este flagelo. Y no es coincidencia que inteligencia del ejército haya puesto al descubierto en las últimas horas la estrategia de expansión de la disidencia de las FARC en la zona del Plateado. Hay un plan macabro que involucra niños infiltrados en las escuelas y con orden expresa de reclutar otros niños para sus filas. Con esta modalidad, y es el punto clave, la disidencia de Mordisco se ha llevado este año 7 niños para el conflicto, 7 niños para la guerra. Las Fuerzas Armadas israelíes reconocen abiertamente que están metódicamente destruyendo todas las capacidades e infraestructura militar de Siria. Ya son más de 500 los objetivos alcanzados desde la caída de Bashar al-Assad. Crece el temor de que estos ataques pongan en riesgo las pocas posibilidades de una transición pacífica en Siria. Situada a 30 kilómetros al norte de Damasco, ha sido calificada como matadero humano. Así es la prisión de Sednaya, liberada por los rebeldes sirios en las últimas horas y considerada como el principal centro de tortura y muerte del régimen de Bashar al-Assad. Amnistía Internacional calcula que entre 2011 y 2015 fueron ejecutadas en secreto allí hasta 13.000 personas sufriendo horribles torturas. Es el día clave para definir si Colombia tendrá o no tendrá una nueva reforma tributaria. El gobierno intenta salvarla, inclusive recortando la expectativa de recaudo, que ahora va a ser de apenas 9,8 billones de pesos. Digo apenas porque la han bajado de 20 a 12, ahora a 9.8 billones de pesos, muy diferente a la expectativa original que tenía el presupuesto nacional. Se cayó en las últimas horas, producto de este recorte, el impuesto a las apuestas o juegos de azar en línea. Se cayó el impuesto a vehículos híbridos, que era impresentable. Querían subirlo de 5 al 19%, castigando increíblemente vehículos de consumo alternativo. Y se cayó el alza del impuesto a las ganancias ocasionales, que quería pasar de 15 a 20%. Pero crean nuevos impuestos, le van a poner impuesto, por ejemplo, a quienes compran menos de $200 mensuales, para aquellos que hacen compras en Internet, en plataformas internacionales. Amazon, por ejemplo, o Ali, esas plataformas y esas compras van a pagar impuesto de renta. ¿Las empresas que manejan el sistema de transporte masivo han contemplado venderle al gobierno nacional? A esta pregunta respondió el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Nadie me ha llamado en ese sentido, y aquí lo que hay que entender es que hay unos contratos que vienen de atrás, que hay unos costos de operación que se derivan de esos contratos, obviamente, y que Bogotá pues cumple los contratos. Bogotá también tiene que tener una responsabilidad en términos de seguridad jurídica de cumplir los contratos. Ahora podemos entrar en un diálogo, ha habido un esfuerzo que la Nación ha planteado en algunas oportunidades de buscar posibilidad de renegociación de contratos. Yo no cierro la puerta a eso, pero obviamente una renegociación tiene que ser algo que se hace entre las dos partes, no es un tema que se pueda imponer de parte de la administración. Sí. Entonces esa fórmula no la hemos analizado, obviamente estamos dispuestos a ver qué es lo que plantea el presidente exactamente, eventualmente, pero la clave aquí es garantizar que el sistema siga operando. Y creo que, repito, hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad donde hay una propuesta de la Nación, que es el artículo 172, 183, que nosotros compartimos,
Trabajemos juntos en eso y eso resuelve una parte importante de la problemática de operación del sistema. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 9 de la mañana, 25 minutos. Ya vienen los deportes. Acaban de ser sancionados 3 jugadores del Nacional. ¿Quedan impedidos para jugar la final mañana, Ricardo? Quedarían, no, mañana no, porque es por liga. Mañana juegan Copa. Estas sanciones corresponden a liga, es decir, a la final del 18 y el 22 frente al Deportes Tolima. ¿Y la de mañana contra quién es? Mañana es contra el América de Cali. Ok. Que corresponde a Copa. Mañana pueden jugar todos los titulares. Qué bien que jueguen mañana. Y también, mejor, así es que es bueno el partido. Néstor, las sanciones son duras, pero para tranquilidad del hincha del Verde, de Nacional, sí hay una vía de escape para que jueguen en la final. Primero lo primero, las sanciones. Marino Inestrosa, un titular indiscutible en el equipo de Juárez. 2 fechas de sanción y 2.600.000 pesos de multa. El motivo, limpiarse la boca con el banderín del estadio El Campín, el que tiene los colores de Millonarios, ¿recuerda? Millonarios en el partido con Millos. Y celebrar aleteando. Fue visto todo como un acto de provocación. Yo estaba en ese partido. Y le molestó. Me imagino que le molestó el gesto. Pues claro, y me parece que agresivo. Es que se ponen de provocadores. Inestrosa aprender chispas con las barras bravas, y después nos quejamos de que todos esos gestos terminan en violencia. El tema es que Inestrosa, yo diría que como atenuante, al final de ese partido dijo que había gritos y cánticos racistas en su contra en un momento determinado. No está bien lo uno, no está bien lo otro. De acuerdo. Jorman Campuzano, y ojo porque aquí vienen sanciones ya vinculando las redes sociales, y esto es, digamos que una figura que va a tenerse que tener en cuenta también para el futuro. Campuzano, también titular, ha sido capitán de Nacional, 4 fechas y 19.500.000 pesos de sanción por publicar en redes sociales, esto fue en su Instagram, dirigiéndose a la Dimayor, y abro comillas, él escribió: es hora de que abran los ojos por el bien del fútbol profesional colombiano, donde existen amaños. Ese fue el post, la publicación de Campuzano, que le genera esta sanción de 4 fechas. Y el tercer sancionado es Tatay Torres. Recibe 3 fechas de castigo y 3.900.000 pesos de multa por decirle al VAR en el partido Nacional Millonarios en el Atanasio Girardot, y aquí abro comillas para citar puntualmente lo que el árbitro reportó: ¿qué estás pitando, descarado hijo de puta? Eso fue lo que, según el árbitro... Y 3 fechas. ¿Quién fue el poeta Torres, que hizo ese verso? Tatay Torres. Bueno, eso pasó en la cancha. ¿Recuerdan la acción del gol de Millonarios? A ver, Ricardo. Del penal, perdón. Común denominador de los 3 sancionados hoy. Pues la gaminería tiene un costo. El señor que se limpió con la bandera de Millonarios, que lo suele hacer también en Medellín. El señor del madrazo. Todos estos son la gaminería de un equipo de fútbol. Pero cuidado, Néstor, es cierto, lo de Inestrosa, lo de Campuzano y lo de Torres y sus sanciones. Esto significa que también la gaminería, la reacción caliente, exagerada, furiosa del técnico del Once Caldas, el señor Hernán Darío Herrera, vendrá sanción y castigo durísimo. Y estoy de acuerdo. Seguro que también vendrá. Es que estos señores no pueden convertirse, ni los jugadores ni los técnicos, a ver si alguien, Ricardo, les mete en la cabeza que ellos no pueden ser los pirómanos del fútbol colombiano. Sí, se están ya el fútbol colombiano está suficientemente incendiado por los hinchas violentos como para meterle más fuego por cuenta de técnicos y de jugadores. Son las 9 de Néstor, la mañana. Un detalle. A ver. La patica de la historia. Porque les decía que tiene vía de escape, por lo menos 2 de estos 3 jugadores sancionados del Nacional para jugar la final frente al Tolima, porque tiene 2 jugadores convocados a Selección Colombia Sub-20 Atlético Nacional. Hablo de Simón García y Luis Landázuri. Esto automáticamente les daría la posibilidad, por reglamentación, de estar habilitados para jugar la final de la liga. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona. Así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue.
Para ser feliz necesitamos ser pacientes, es decir, vivir conectados con el presente, entender el ritmo de cada situación y dar lo mejor de nosotros. Cuando nos desesperamos, lo único que hacemos es perder el control de nuestra vida. Cuando nos desesperamos, opacamos las habilidades que requerimos para responder ante esa situación. Por eso, hoy te invito a la serenidad, hoy te invito a la paz, hoy te invito a dar lo mejor de ti, a trabajar duro, pero a confiar en que todo va a salir bien. El desespero nos lleva por el camino de la amargura. ¡Ánimo! Tú sabes. Hoy la juez tercera de control de garantías de Bogotá definirá si Sandra Ortiz, quien ocupó el cargo de alta consejera presidencial para las regiones hasta el pasado 3 de mayo, es enviada o no a la cárcel El Buen Pastor, porque según la Fiscalía habría sido la encargada de transportar y entregar 3.000 millones de pesos. Y la noticia de hoy en Colombia es la decisión de la Superintendencia de Sociedades de someter a control, un control de carácter societario, a la empresa Monómeros, que opera en Barranquilla, que es la gran productora de fertilizantes en Colombia. Vanessa Saldarriaga. Néstor, pues a 20 días de que la Superintendencia de Sociedades hubiese iniciado una actuación administrativa contra la empresa Monómeros para vigilar de manera preventiva un posible proceso de venta, hoy se conoció que la entidad sometió a la compañía a máximo grado de supervisión para que cumplan la normatividad colombiana ante un escenario de integración empresarial. Y es que todo apunta a que estaría cerca la venta de esta compañía tras conocerse que el ministro de Industrias de Venezuela, Alex Saab, tendría conversaciones adelantadas con Nitron Group para venderles por cerca de $300 millones esta empresa que tiene sede en Barranquilla y que, por cierto, responde por cerca del 40% de la demanda nacional de fertilizantes. Esta medida, aclara la Superintendencia de Sociedades, no es una toma de posesión ni habilita a coadministrar esta compañía, pero sí para estar vigilantes a todos los movimientos, Néstor. Dice el comunicado que no es toma de posesión, pero es control. Señor Superintendente Billy Escobar, doctor Escobar, Superintendente de Sociedades de Colombia, buenos días. Néstor, buenos días y un saludo a toda la audiencia. Para estos efectos, doctor Escobar, ¿qué quiere decir que la superintendencia asume control societario? Sí, la denominación amplia es la supervisión, en donde nosotros podemos inspeccionar o vigilar, y en últimas el grado máximo es el control. Ellos venían en vigilancia, que quiere decir que nosotros veníamos monitoreándolos trimestralmente, y ahora con el control es una medida preventiva de acompañamiento que es más intensa y permanente. Eso es el control. Pero ojo, no quiere decir que nosotros coadministremos ni gobernemos. Para estos efectos, control no es cambiar de gerente. Exacto, no es cambiar de gerente ni la junta directiva, entre otras cosas porque nosotros somos respetuosos de todas las empresas del país. Otra cosa es que cuando tienen una condición de un servicio tan fundamental, como bien lo menciona usted, relacionada, por ejemplo, con el 80% de los campesinos que utilizan esos insumos de ellos, o el 50% de la industria nacional, pues es nuestra obligación estar pendiente de que ellos estén al día con sus fuentes de financiación, con sus ingresos, con su flujo de caja, que les permitan ser viables y sostenibles. Entonces estamos ahí acompañando y vigilando que eso sea así. Se lo pregunto directamente, señor superintendente, ¿esto no es una vuelta a través de su despacho para evitar la venta de monómeros? No, de hecho, y le agradezco mucho la pregunta, Néstor, por eso dije que nosotros veníamos en vigilancia desde antes, pero ahí hay unos indicadores relacionados con las fuentes de financiación que son bien significativos, y lo otro es esto, sí tiene que ver con el anuncio de que en parte con la venta de la empresa. Si van a vender la empresa, pues lógicamente nosotros tenemos que velar por los derechos de los trabajadores, que son más de 600 trabajadores directos y 1.300 indirectos.
y por el otro lado, pues todo el tema de los fertilizantes y los productos químicos industriales que ellos producen, que generan un efecto sobre la sociedad en general. Entonces, sí hay un interés general, pero desde el punto de vista de lo social, que lo teníamos antes y lo tenemos ahora, pero hay digamos que hay unas oportunidades de mejora que la compañía se tiene que comprometer con nosotros para que no se genere una afectación de interés nacional. ¿Y qué pasaría si Monómeros no cumple con esos compromisos que adquiera con la Superintendencia de Sociedades en aras de mejorar la empresa? ¿Cuál podría ser la consecuencia si no se cumple el objetivo de ese control, de esa medida máxima que aplica la Superintendencia de Sociedades? Bueno, como lo comenté ahora, lo primero es que nosotros les sugerimos y orientamos a que establezcan unos planes de mejoramiento y lo cumplan. Y por otro lado, ellos no pueden hacer reformas estatutarias, ni capitalizaciones, ni garantizar bienes, ni si van a hacer una operación que no está dentro de sus objetivos misionales, tienen que solicitar una autorización a nosotros. Ahora bien, si la empresa entra en una situación de dificultad tal que no es viable, del negocio en marcha que denominamos nosotros, la primera etapa es la reorganización y la segunda etapa pues sería gravísimo, que es la liquidación. Precisamente por eso la labor de nosotros de prevención, como lo hemos hecho durante todo este tiempo de salvar empresas. Pero si lo entiendo bien, doctor Escobar, si el gobierno Maduro avanzara en un proceso serio de venta de Monómeros, ¿tendría que contar con el aval de ustedes, de la Superintendencia de Sociedades? No, o sea, ellos, más que el gobierno Maduro, la empresa, como cualquier multinacional, en este caso el mayor accionista es Pequiven. Sí, pero es del Estado venezolano. Exacto. Ellos pueden disponer de los bienes, claro que sí, como cualquier socio de cualquier empresa. Otra cosa es que tienen que garantizar el pago de las acreencias que son significativas y los derechos laborales, o sea que no pueden pasar por encima de esos derechos. Es del Estado venezolano, pero en Colombia opera sencillamente como un privado. Y quiero preguntarle, superintendente, por la carta que hace unos meses le había enviado justamente el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro diciéndole que por favor no venda Monómeros en Barranquilla. Esto, además decía el presidente que porque puede ocasionar un alza en los precios para los miles de campesinos colombianos que compran sus abonos y sus fertilizantes. ¿Acaso ustedes tienen algún estudio particular al respecto? ¿En cuánto podría subir los abonos, la urea, por ejemplo, en el mercado nacional, si sale o si se vende Monómeros? Bueno, no, esa parte no nos corresponde a nosotros hablar del mercado y prefiero no hablar del tema porque no es de mi competencia. Sí, en este caso, doctor Escobar, lo que ocurre con los trabajadores sí es resorte, si lo entiendo bien, del gobierno colombiano, es decir, si se perfeccionara la venta de Monómeros por parte de Pequiven, ustedes desde Supersociedades servirían como garantes para que se estén dando todas las condiciones a los trabajadores, para que tengan eventualmente indemnizaciones, para que tengan las garantías relacionadas con el contrato laboral. Claro, fíjate que nosotros siempre hemos dicho lo siguiente: el fin último de lo que nosotros hacemos como Superintendencia de Sociedades es la gente, y el fin último de lo que nosotros hacemos como Superintendencia de Sociedades son los trabajadores, y quiero hacer relevancia en ello. Y por supuesto que sí, nosotros sí estamos vigilantes de que se cumplan las obligaciones de los trabajadores y por supuesto también de todo el entorno empresarial que provee servicios a ellos. ¿Algún trabajador de Monómeros al que le deban el sueldo? No, según entiendo, a hoy, incluso de hecho el sindicato se reunió con nosotros, según entiendo, hasta hoy están cumpliendo con sus obligaciones. Por eso, y esperamos que ante una ¿cuál es el riesgo? Si es una empresa que ha cumplido con las obligaciones, ¿cuál es el riesgo que usted está viendo? Lo que pasa es que es una noticia nueva el hecho de la transacción, y por supuesto si en esa transacción se tiene que garantizar el pago de los derechos sociales, porque entre otras cosas los derechos sociales están al día como el salario, pero hay derechos sociales que se van acumulando, como por ejemplo la prima de servicios, como por ejemplo la cesantía, las obligaciones al sistema de seguridad social, y esas sí se tienen que garantizar. ¿Qué los hace suponer? Esta teoría, doctor Escobar, se lo digo con respeto, es nueva, que una operación privada entre dos empresas
produzca el deterioro laboral de los trabajadores si no se ha concretado. Entonces ustedes intervienen por si acaso, la figura nueva se llama y por si acaso. No, pero no, ojo que te agradezco la pregunta, es que nosotros estamos en control, que no es con administración ni es con gobierno, pero nosotros siempre garantizamos los derechos de los trabajadores ante cualquier transición de empleador para que se cumplan los derechos sociales acumulados. Claro, no es en este caso, es en todos los casos. No, por eso. ¿Y por qué no intervinieron entonces Nutresa cuando iban a vender Nutresa? Claro, nosotros fuimos incluso... Usted no asumió nunca el control de Nutresa. No, pero es que es distinto porque, claro, ven te explico. Es distinto porque aquí estamos hablando, por eso dije al principio, aquí estamos hablando que hay unas fuentes de financiación que deben garantizar los ingresos de la empresa y ahí nosotros vemos una dificultad en términos de las fuentes de financiación, de los ingresos, del flujo de caja, y ellos tienen unas obligaciones significativas con sus acreedores. Por ejemplo, ellos hacen importaciones de más de 1,5 millones de toneladas al año de fertilizantes y tienen unos grandes proveedores, o sea, no solamente son los trabajadores. Y esta decisión ahí sí no tiene nada que ver con lo manifestado por el gobierno venezolano. Viene desde atrás y nosotros desde atrás hemos venido pidiéndole a ellos información y por otro lado, por eso existen los planes de mejoramiento, para garantizar lo uno y lo otro. Ahora, súmele esas obligaciones que ellos tienen, más el hecho de que vayan a vender. Entonces el mensaje es, si van a vender, tienen que garantizar que esas obligaciones se cumplan con unos y con otros. Eso es todo. En el caso de Nutresa no estaban en esa situación. Ellos podrían vender, pero usted tiene que autorizar la venta. No. Pero entonces, ¿cuál es el control que usted va a ejercer? ¿El control societario? El control societario es exigirles a ellos que las cuentas estén al día, hacer público la situación financiera de la empresa y garantizar, por supuesto, si no se garantiza el derecho, los derechos sociales y los derechos de los acreedores, sí tenemos un conjunto de acciones que podemos ejercer, pero pues por supuesto ahorita sería prematuro e irresponsable hablar de ellas. Y por otro lado, doctor Billy, que ellos están al día en todas las cuentas y le están pagando a los empleados y le están pagando a los proveedores. Yo no tengo ningún interés en defender al señor Maduro, lejos de mí. Pero lo que quiero saber es si esto que usted está haciendo hoy se parece o me suena muy parecido a una expropiación o el comienzo de una expropiación con fines políticos. No, en Colombia no existe esa figura, pero yo te estoy diciendo que hay unas cuentas. Una cosa es que estén al día con los pagos de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista del salario, pero otro tema es las obligaciones que tienen desde el punto de vista de la seguridad social y las obligaciones que tienen desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Y esa no se paga, claro, pero es que estamos hablando, claro, Néstor, pero es que estamos hablando del pago de los derechos laborales que son mensuales. Las prestaciones son anuales o son semestrales. Entonces debe haber una garantía del pago de esas prestaciones más el asunto de la seguridad social. Lo que no entiendo, doctor Escobar, o no soy capaz de entender es ¿qué pistas hay de incumplimiento de esos pagos laborales? Las pistas las pistas que hay, no de incumplimiento, pero sí de crecimiento exponencial de las obligaciones que tienen que ver con sus fuentes de financiación, con sus ingresos, con su flujo de caja, que implican que la empresa eventualmente tenga que hacer planes de mejoramiento para garantizar la viabilidad de la misma y cumplirle, insisto, a sus proveedores. Sí, eso quiere decir la empresa está perdiendo plata. Quiere decir que está en riesgo. Sí. Es el superintendente Billy Escobar hablando sobre la situación de Monómeros esta mañana, sobre la figura esta que utiliza el gobierno colombiano de tomar el control de la sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos. Doctor Escobar, gracias por la explicación, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable, son las 9:44. Estás escuchando Blue Radio.
en una época que nos emociona. Así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. En Mañanas Blue, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló sobre la idea de ampliar la primera línea del metro de la calle 72 a la calle 100. Eso es un estudio de prefactibilidad. Nosotros tenemos, según la ley de APPs, un plazo, ahora no recuerdo, creo que tal vez son 3 meses para hacer un análisis preliminar de ese documento, que tiene obviamente unas reservas legales. Y si eso, digamos, cumple las expectativas y las necesidades que tendría poder avanzar en ese proyecto, se iniciaría un proceso donde puedan participar otros que tengan también eventualmente una alternativa, y puedan decir, yo también quiero presentar una posibilidad. ¿Iría por dónde, alcalde, de la 72 a la 100? Por la autopista. Pues, digamos, en principio eso es lo más lógico. De la 72 a la 100 es prolongar la línea que viene por la Caracas, pasaría ya después de la Caracas, de la 72, pasaría por donde está la 80 y seguiría hasta la 100 y conectaría, algo que sería muy positivo es que conectaría la primera línea del metro con la troncal de la 68 en la 100. Eso es una ayuda importante. También a futuro podría hacer intersección con el Regiotran del Norte, que viene por el corredor férreo de la 9ª. Entonces sería, sin lugar a dudas, una alternativa interesante. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La Fiscalía General de la Nación hizo un trabajo de rastreo financiero durante varios meses a cerca de 25 personas con nexos con la guerrilla del ELN. Producto de las labores investigativas se logró determinar que las personas eran propietarias de 141 bienes pese a no tener ingresos económicos ni capacidad para adquirir dichos inmuebles. Los operativos de extinción de dominio se desarrollaron en Santander, Córdoba, Cundinamarca, aunque las autoridades confirmaron que la mayoría de los bienes estaban ubicados en el departamento de Antioquia. Incluso, como usted lo advierte, llama la atención que se logró el embargo de una aeronave que fue hallada parqueada en el aeropuerto La Herrera de Medellín y que sería usada para diferentes actividades ilícitas por parte del ELN. Según la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, todos los bienes en mención fueron adquiridos por dinero proveniente del cobro de extorsiones, la ejecución de secuestros y la explotación ilícita de minerales. La Fiscalía también le descubrió al ELN 51 vehículos, 24 fincas, 41 inmuebles en zona urbana. 9 de la mañana, 47 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Se agita la final de la Liga en Colombia con las sanciones anunciadas por el Comité Disciplinario de la DIMAYOR contra 3 jugadores del Atlético Nacional. Les decíamos, Marino Inestrosa 2 fechas y 2.600.000 pesos de multa por limpiarse la boca con el banderín de El Campín, que tiene los colores de Millonarios, y celebrar aleteando. Fue visto por el árbitro como acto de provocación. Jorman Campuzano 4 fechas más 19.500.000 pesos de multa por publicar en redes sociales dirigiéndose a DIMAYOR. Comillas, es hora de que abran los ojos por el bien del FPC, donde existen amaños, cierro comillas. Y Tatay Torres 3 fechas más 3.900.000 pesos por decirle al VAR en el Atanasio, abro comillas, que estás pitando, descarado hijo de puta, cierro comillas. Esto por la pena máxima sancionada a Falcao en el juego Nacional Millonarios. Atlético Nacional podrá recurrir al recurso de reposición y además podría tener la opción de habilitar a 2 de los 3 sancionados ante la convocatoria a Selección Colombia Sub-20 de 2 de sus juveniles, 2 integrantes del club antioqueño, Simón García y Luis Landazuri. Lo cierto es que el verde de Antioquia se prepara para jugar 2 finales, la Liga a partir del 18 de diciembre y la Copa desde mañana frente al América de Cali. A propósito de esta final de Copa, el técnico de la Mechita, Jorge Polilla da Silva. Tenemos que estar preparados para hacerlo de la mejor manera, ir a jugar un buen partido a Medellín, tratar de traer un buen resultado, que nos dé la posibilidad de definir acá el domingo en Cali, así que estamos bien, respetando mucho al rival, sabiendo que va a ser un partido muy duro, por lo que representa, por lo que marca la historia también entre los partidos de estos dos rivales, así que con muchas ganas de jugar este partido. Mañana desde el Atanasio Girardot, Nacional América, el primer duelo de la finalísima de la Copa Colombia, aquí en Blue, a partir de las 7 de la noche.
Así explotó la tribuna del Estadio Sierra Nevada con el gol de Hanenson Sarmiento, que selló el triunfo 1-0 del Unión Magdalena frente a Llaneros en el juego de ida de la gran final de la B en Colombia. El análisis del profe Jorge Luis Pinto, técnico del Ciclón. Hoy ganamos, que eso es fundamental, ¿no? No recibimos tanto ataque. Nos faltó un poco de trato de pelota, de manejo de pelota, no hicimos un brillante partido como tenemos acostumbrado a la gente aquí a jugar bien. Tengo que reconocer que no jugamos tan bien. Nos hubiera gustado mejor tener un poquito más la pelota y controlar mejor el partido. ¿Y qué visión tiene Llaneros? Su entrenador Pedro de Pablos. Sabemos que la serie está abierta, que en nuestra casa nosotros somos fuertes, pero también sabemos que estamos ante un rival que es muy fuerte, muy complicado y no está nada dicho, pero nosotros hoy estamos muy fuertes, sobre todo porque hicimos un muy buen partido. Ahora la serie se va a Villavicencio. Será este sábado el juego de vuelta que definirá la suerte del ascenso en Colombia. Unión llega con la ventaja y además como líder de la reclasificación. John Duran, the Colombian, on the ball for Villa, bringing it forward, left-footed curler, it's fabulous! He's done it again, John Duran, the super sub for Aston Villa. Y sí, fue fabuloso, como dice el narrador, el golazo de John Duran en la victoria del Aston Villa, 3-2 frente al Leipzig por la Champions League. Tercer gol de Duran en Liga de Campeones, que despertó el amor por el colombiano, oigan bien, en los bares de Birmingham, donde ya le montaron corito. John Duran está en mi mente, es lo que dicen los fanáticos del Villa, celebrando la actuación del jugador colombiano. Y a propósito de otro colombiano que brilla en Champions, Luis Díaz, el guajiro fue clave en la victoria del Liverpool, 1-0 frente al Girona en España. A él le cometieron la falta para el penalti que convirtió Salah. Liverpool es super líder en Champions, 6 partidos, 6 triunfos, 18 puntos. Lucho habló del secreto para este momento dorado de los Reds. El secreto está en que, bueno, primero está lo grupal, primero está el equipo, que lo individual, obviamente, ya si lo grupal anda bien, lo individual también va a andar bien. Entonces yo creo que ese es el secreto. Estamos construyendo una gran familia, un buen grupo. Por ahí va la clave. Tenemos que seguir enfocados, seguir tranquilos con los pies sobre la tierra porque no hemos ganado nada. Liverpool manda en Champions, Liverpool manda en la Liga Premier. A propósito del penalti contra Lucho Díaz en la Champions, el técnico del Girona, Michel, opinó alrededor de lo que significó justamente la acción bajo la visión del VAR. Hablaba Michel de la posibilidad de encontrar cómo la tecnología marca hoy el fútbol mundial. Yo cuando le ha quitado la bota he dicho, yo lo voy a pitar. Es verdad que le pisa muy poco, una situación, normalmente esas situaciones en el fútbol de antes no se pitaba, ahora pues evidentemente estamos en esta realidad del VAR, ni si es penalti ni no es penalti, al final lo han decidido. Hoy en la Champions, 2 equipos con cuota colombiana estarán en acción. La Juventus de Juan Cabal, ausente por lesión, se mide al Manchester City de Guardiola, y el Bologna de Italia, con el defensor John Lucumi, visitará al Benfica en Portugal. También jugarán el Barcelona en suelo alemán contra el Borussia Dortmund y Atlético de Madrid como local contra el Slovan Bratislava de Eslovaquia. Y 2 noticias al cierre anuncian desde Argentina que Boca Juniors trabaja, oigan bien, en el fichaje de Sergio Ramos, el español, ex Real Madrid, para el 2025. Veremos. Y en minutos inicia la gala del deportista del año del diario El Espectador. Así que se pueden conectar a las redes sociales del periódico de El Espectador para vivir esta jornada con las estrellas del deporte colombiano. 9:53. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. En el oracional El Man está vivo, hoy el tema es aprender a desconectarse.
que creo es una de las habilidades que necesitamos desarrollar en este mundo tecnológico. Desconectarnos de pantallas, desconectarnos del celular para conectarnos con el corazón, para conectarnos con las personas que amamos, para conectarnos con la naturaleza. Si tú quieres ser feliz, necesitas ir más allá de los aparatos. Tienes que vivir desde el corazón y hacer con el alma todo. Oye, hoy te invito a desarrollar tu experiencia espiritual, a dar lo mejor de ti. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Milei anunció la reducción del 90% de impuestos. Un discurso de 35 minutos fue grabado, emitido en radio y televisión, en cadena nacional, hablando de una motosierra profunda. Motosierra es como le dicen allí en Argentina a la reducción del tamaño del Estado. Anunció un tratado de libre comercio con Estados Unidos, anunció libertad para elegir en qué moneda viven o negocian los argentinos, quiere decir en la práctica la dolarización de la economía argentina, y ha presentado el presidente Milei en su primer año de gobierno, y por eso fue la alocución en modo aniversario, el plan nuclear para nuevas centrales y reactores que va a tener la Argentina. Pero el grueso fue la reducción de la carga tributaria para los argentinos y lo que él llama competencia entre las regiones. Las regiones decidirán cuál es más atractiva y cuál va a pagar menos impuestos para llevar más inversión. El camino de la EPS Sura parece llevar a una intervención del gobierno sobre esta EPS que tiene 5.3 millones de afiliados en todo el país. Esto después de que la Superintendencia de Salud negara el desmonte programado. En la práctica, la posibilidad de que la EPS se saliera del sistema, y las cifras siguen siendo preocupantes. Esta mañana, la doctora Juana Llano Cadavid, la presidenta de Suramericana, que es el socio mayoritario de la EPS, insiste, como ya lo había dicho desde el 28 de mayo pasado, que la plata para operar hace rato se agotó y que hoy el gobierno a esta EPS, solo a Sura, le debe 414 mil millones de pesos de esos giros de presupuestos máximos. Y entonces, sin la plata, ¿cómo van a seguir trabajando? ¿Cómo van a seguir atendiendo a los pacientes? ¿Cómo van a cumplir el indicador financiero que exige la Superintendencia Nacional de Salud? Es que este parece un círculo en el que definitivamente no hay salida. La EPS necesita la plata para cumplir los indicadores que exige la Superintendencia, pero la plata no la gira el gobierno, que es el mismo que maneja y toma las decisiones en la Superintendencia Nacional de Salud. El problema es que con estas cifras, con la plata que le deben a la EPS Sura, se siguen incumpliendo indicadores que vigila la Superintendencia y que son criterios por los que en momentos anteriores ya un superintendente ha decidido intervenir otras EPS. Está anunciando la Superintendencia de Sociedades esta mañana que somete al máximo grado de control a la sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos. Pues ahora se da esta actuación en medio de lo que ha sido además el conocimiento de que estaría el ministro de Industria de Venezuela, Ale Saab, adelantando conversaciones con el grupo Nitrón para vender por cerca de $300 millones esta compañía que tiene su centro de operaciones en la ciudad de Barranquilla. Pues anuncia entonces la Superintendencia de Sociedades que con esta medida de control de carácter urgente que está tomando, de máximo grado de supervisión, no se está afectando a la empresa en cuanto a su propiedad ni tampoco a la disposición de sus acciones, pero ante una eventual venta o acuerdo que afecte a la participación de la sociedad en el mercado de los fertilizantes. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Atención, 9:58 minutos. Hay una inspección en este momento de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia en la sede del Ministerio de Hacienda, una inspección relacionada con la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. María Camila Orozco. Néstor, sí señor, es uno de los tantas inspecciones que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia en la línea de investigación de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los 3 contratos que sumaban 92 mil millones de pesos. En este momento está la Policía Judicial por orden de la Corte Suprema de Justicia allanando las inspecciones del Ministerio de Hacienda en Bogotá. Particularmente, Néstor, dentro de los hallazgos es un computador personal aparentemente de una funcionaria muy cercana al saliente ministro
de Hacienda, Ricardo Bonilla. Allí están buscando, le repito, ya se les había perdido el computador. El de María Alejandra Benavides. Sí, ese se perdió. Esta es otra funcionaria, no se conoce el nombre, Néstor, pero la información es que les llamó la atención ese computador donde habría información sobre la trazabilidad de esos contratos que se iban a repartir aparentemente para comprar el voto de los congresistas. La inspección comenzó este martes, continúa hoy miércoles. Es una diligencia que, como lo dice María Camila, Néstor, se ha concentrado en las oficinas de quienes han sido y son enlaces del Ministerio de Hacienda con el Congreso. La funcionaria, no sé si es a ella quien se ha llevado el computador, pero la funcionaria que menciona María Alejandra Benavides es la titular. Es Andrea Muñoz, a quien ella estaba reemplazando porque Andrea Muñoz estaba en licencia de maternidad. No sé si es a ella quien se ha llevado el computador, pero hay otro elemento que es importante, Néstor, y es que la Corte Suprema llegó y pasó derecho, si me permite la expresión. La Corte busca determinar si hay elementos para demostrar que este ha sido un patrón que se ha repetido a lo largo de los gobiernos, es decir, busca pruebas de que se hayan direccionado contratos en otros gobiernos por parte de Hacienda a congresistas a cambio de votos a favor de proyectos del gobierno. Les había dicho que iba a ser una mañana muy movida. También en este momento hay respuesta de los constructores de Hidroituango, ese consorcio que es CCC, acusado hace 4 años, en la época de Daniel Quintero, de ser los responsables del desastre en el túnel de desviación en Hidroituango, y que ellos, unos ricos de Medellín, era lo que decía la caricatura de Daniel Quintero, deben responder por el desastre de Hidroituango. Ni hubo desastre, ni son los responsables, decide un tribunal de arbitramiento. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, buenos días. Este comunicado tiene 4 páginas, está fechado en Medellín después de una reunión de última hora de quienes integran ese consorcio, CCCI, que es, recuerde usted, las empresas que construyen Hidroituango, hoy una de las hidroeléctricas más importantes del país. Básicamente, lo que dice este consorcio, que hay que recordar, está conformado por Camargo Correa Infra Limitada, Constructora con Concreto S.A. y con INSA SAS, es que la controversia que inició en agosto de 2020, cuando llegaron en un proceso ante la Cámara de Comercio de Medellín, ahora llega hasta el Tribunal Administrativo de Antioquia y luego a un Tribunal Arbitral Internacional, que en ese Tribunal Internacional se pusieron de acuerdo junto a EPM, que es para estos efectos, Néstor, el que los contratos